Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Como todos los lunes, añoranzas de electricistas. Retomamos el capítulo anterior que trata sobre los diálogos nacionales y los estamos trabajando como parte de la historia del ESME porque el Sindicato Mexicano de Electricistas fue impulsor principal del llamado y convocatoria a muchas organizaciones sociales, sindicales y políticas para encontrar se llamaba un programa mínimo no negociable y se convocaba a una buena cantidad de organizaciones civiles, no gubernamentales y sindicatos y corrientes políticas para diagnosticar al neoliberalismo, al capitalismo de la etapa neoliberal y proponer alternativa a la crisis agobiante que trajo el neoliberalismo al Estado Nacional, a las condiciones de vida del pueblo mexicano, a la dinámica de desarrollo que a partir de aquellos años se empezó a desarrollar en México, un liberalismo rapaz, cruento, que hizo crecer la pobreza en muchas familias mexicanas, entre el pueblo trabajador, y a partir de las convocatorias del ESME se empezaron a discutir y analizar los efectos del neoliberalismo y proponer alternativas. 5 diálogos nacionales hubo en el país. Y estábamos leyendo la presentación de Héctor Mera Cebadúa, donde justo señalaba yo que uno lee la parte de presentación de Cebadúa, de Héctor Mora Cebadúa del grupo Cultura, Trabajo y Democracia, y la manera como redacta pareciera que de los diálogos nacionales vino la creación de la UNT. Y decía yo al final de la añoranza de hace 8 días. No fue así. Tendríamos que retornar al foro sindical. Se hicieron 4 foros nacionales sindicales para, de alguna manera, la misma propuesta de ahora, de los diálogos. Los foros, sin embargo, fueron temáticos, por ejemplo, salud, y se analizaba de parte de todos los asistentes el término de salud en México.
el ISSSTE, el Seguro Social, sobre todo, porque la mayoría de los trabajadores tienen el Instituto Mexicano de Seguro Social como su política de gobierno para atender la salud y enfermedades de los trabajadores. Pero es diferente la convocatoria de los foros nacionales, porque quien inicia la convocatoria es la FESEBES, con 10 sindicatos que pertenecen al Congreso del Trabajo, y de ahí surge la convocatoria para realizar los foros nacionales. Fueron amplios, empezaron 3 sindicatos el primer año, el segundo eran ya 10, y el último foro sindical fueron más de 20 organizaciones sindicales. La premisa o la hipótesis de los foros después del cuarto foro era desarrollar en regiones o por estados el foro sindical, y como venía sucediendo en el debate del foro, se convirtió en la creación de una organización nacional. Más o menos en cada año se proponía, y los foros que eran temáticos se discutían de distintas mesas los temas, y en la mesa, eh, no sé por qué, pero casi siempre correspondía la mesa número 7. No le quisiera yo llamar la principal, pero terminaba siendo la que podía llegar a acuerdos y proponer la temática y los lugares de la siguiente reunión estatal o regional. Era donde acudían los secretarios generales. Fueron, insisto, reuniones sindicales, y en la mesa de acuerdos o principal terminaban decidiendo los secretarios generales de los convocantes. Los convocantes, insisto, empezaron siendo 3 y después más de 20. Eran diagnósticos y propuestas nacionales. Y se iba llegando al acuerdo. Se notaba en el ambiente que había que crear una nueva organización nacional para ir solventando o integrando nuevas políticas a lo que se tenía en ese momento. Y la UNT no sale después, o como se narra por Héctor Mora Cebadúa,
Se tiene aquí una calendarización, pero se trata de el diálogo nacional y no es así. Eh, no fue así porque, insisto, la cuestión fue que la UNT, como organización nacional que se contrapone a las organizaciones oficiales de aquellos tiempos, como el Congreso de Trabajo propiamente o la CTM, pues fue la propuesta diferente y crear una nueva central de trabajadores. Y efectivamente, de eso se trataba. Y siendo los foros, se propuso que se cubriría toda la República Mexicana y al término de eso se iba a poder convocar a un debate ya como Asamblea Nacional del Proletariado y llegar a alguna conclusión de cómo se organizarían el conjunto de sindicatos o cómo se postularía una nueva organización. Digamos que en el fondo eh, estaba la idea de crear una nueva central obrera. Y sin embargo, se adelantó los objetivos de los foros, no se dejó desarrollar completamente 10, 15 o 20 foros y el grupo de telefonistas, el sindicato de telefonistas de la República Mexicana, cambiaron la propuesta y se adelantaron y después del cuarto foro convocaron a crear la UNT, la nueva central obrera. Ese no había sido el acuerdo del foro reciente, sino que era continuar con los foros estatales hasta recorrer por lo menos la mitad de la República o de los estados y entonces sí convocar abiertamente a una asamblea de trabajadores mexicanos y con esa idea y propuesta crear una nueva organización. Cuando Telefonista se adelanta, el ESME decide no acudir. El último foro había sido en las oficinas del Sindicato del Seguro Social en Calzada de Tlalpan
General Anaya y, bueno, en la parada del metro General Anaya, en Tlalpan y Churubusco había unas instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social y ahí se convoca, ahí ya llegan y se lleva la propuesta de la Unión Nacional de Trabajadores. El ESME dice que no, que se estaban adelantando los tiempos y, y que no era posible en ese sentido ya crear la nueva organización. Telefonistas y Sindicato del Seguro Social dicen que sí, convocan y el ESME se retira, no asiste, se cinde la cantidad de sindicatos que estaban acudiendo al foro y en ese sentido el, el ESME propone unos documentos para crear la Federación Sindical Mexicana, el Frente Sindical Mexicano. Antes que la UNT, primero continuar con los trabajos colectivos y se crea el Frente Sindical Mexicano, incluso para luchar en contra de la propuesta de reforma laboral, de cambios a la Ley Federal del Trabajo que se venía manejando por aquella época. Se crea la UNT y los sindicatos que cabezan la UNT es el STUNAM, el Seguro Social, el Sindicato del Seguro Social y Telefonistas. Crean la UNT y dicen que es una dirección colegiada donde estos tres secretarios generales van a trabajar en pos de una dirección colectiva. Colegiada le llamaron. Y empezó a funcionar la UNT. Y entonces, platicando con el secretario general del ESME, llegamos a la conclusión en que se pudieran continuar los foros, pero sobre todo que el Frente Sindical Mexicano sería un nuevo instrumento de lucha de los trabajadores. Eh, el secretario general de aquellos tiempos me propuso la elaboración de los documentos básicos del Frente Sindical Mexicano. Elaboré unos estatutos, un plan de acción y unos estatutos donde recogiendo la perspectiva histórica del ESME, la propuesta era una dirección elemental con 5 cargos, carteras o secretarías, no más, y que de manera dinámica se iba a reunir y dirimir los asuntos con un comité de 5 personas integradas por
5 de los representantes de las organizaciones. Sí se funcionó así, de tal manera que era un comité pequeño, resolutivo, ágil, que no iba a tardar mucho en discutir y analizar los asuntos y bajo el mecanismo de cómo se fueron construyendo los foros, seguir trabajando. Es decir, cada comité enviaba, tendré que llamarles representantes, cada quien enviaba uno o dos representantes, los que se reunían y se discutía las actividades siguientes, como por ejemplo la marcha del 1 de mayo, y punto. Es, y a partir de ahí la dinámica fue pues dividida. Por un lado la UNT, que en alguna ocasión se logró marchar unidos, Frente Sindical Mexicano y UNT, de tal manera que se consiguió una propuesta y una fortaleza increíble. Después de esa propuesta vino esta del diálogo nacional, que es lo que estábamos leyendo y donde suspendí la lectura porque se planteaba de manera errónea la creación de la UNT. Bueno, entonces íbamos en esto, que la segunda quincena de noviembre del 2003, después de la creación de la UNT y de que se habían separado la mitad de las organizaciones en la UNT y en el frente, se decidió, podríamos que señalar de manera correcta, y entonces se plantean y proponen a partir de estas agrupaciones caravanas que partan del norte, del sur, del oriente y del poniente para hacer la crítica concreta, la crítica a la política neoliberal. Se realizan 9 caravanas. El 27 de noviembre, entonces se vienen esas caravanas. Al llegar a la Ciudad de México, miles y cientos de miles de organizaciones, de campesinos, de grupos populares y de
trabajadores llegaron a la capital y se constituyó el Frente Sindical Campesino Social y Popular en contra del neoliberalismo. Producto de las caravanas se crean el diálogo nacional. El Frente Nacional Obrero Campesino y Popular para combatir el neoliberalismo propone una reunión amplia, crítica, para hacer un diálogo nacional y crear un proyecto de nación alternativa y con un programa mínimo no negociable. Programa mínimo nacional no negociable. Es el objetivo. Por esos años empezó a perseguir a algunos compañeros y tener que cuidarse algunos dirigentes y en la perspectiva de un servidor, en cada diálogo de los 5 que hubo, llevé una ponencia donde insistía yo que se fijaran realmente un programa mínimo, objetivos mínimos, de tal manera que se pudieran evaluar. Y entonces se puede señalar que de nueva cuenta hay una reunión de un conjunto de organizaciones obreras civiles populares para plantear esto. E insisto, a mí me llama la atención. Vamos a leer ahora dos ponencias, pero me llama la atención que la eh, publicación de este librito sí es promovido y propuesto por el grupo Cultura, Trabajo y Democracia, pero eh, insisto, la ponencia que yo llevaba era decir, fijemos máximo 4 tareas, hagamos máximo 4 tareas y a los 6 meses se puede evaluar qué tanto se logró o no. Por ejemplo, una propuesta que se crea un periódico proletario de la clase obrera, sustentable.
nunca, bueno, siempre se aprobó, pero a la hora de hacer el balance general y aprobar, se aprobaba todo. Lo de la mesa uno, lo de mesa 2, de la 3, y entonces resultaba que en la mesa en que yo hubiera participado no lograba convencer solamente esas cuatro tareas, esos cuatro objetivos. Se publicaban y editaban y aprobaban más. Y nunca hubo dentro de los diálogos nacionales un mecanismo para evaluar lo que se hacía. Y en ese sentido decía yo que no se avanzaba. Y cada diálogo nacional se convertía pues en una derrota propia, llevada a la derrota por el mismo movimiento que se proponía un ataque al neoliberalismo. Era el punto. Proponer hacer, digamos, la cambio de la Constitución y pues es un buen objetivo. Pero ¿cómo empiezas? ¿Qué propones? ¿Un artículo? ¿O llevar el avance de lo que vas a proponer? Y para eso obviamente tienes que llegar a el control o la mayoría de diputados que puedan realmente transformar la Constitución. Un Congreso alternativo pudo haberse hecho y crear una comisión de algunos compañeros, si quieren 30, 40, y que estos se dedicaran a elaborar la propuesta constitucional y que en una reunión del diálogo donde llegábamos muchos, ese era el punto. No había concreción, no había forma de evaluación. Y a cada diálogo más tareas, y a cada diálogo más tareas. La debilidad de este tipo de frentes, de congresos, de tareas es esa. ¿Cómo contempla su avance? ¿Cuál es su evaluación? Y entonces, propiamente, no hay una organización alternativa que permita avanzar en contra del neoliberalismo. Tenemos reuniones anuales con una gran cantidad de asistentes y otra más de participantes, de ponencias, sin conocer realmente el resultado. Llegaban una vez tres, una vez 20, otra vez 50, luego más de 150 organizaciones, sí. Y el diagnóstico seguía siendo el mismo. El neoliberalismo nos lleva propiamente a la muerte del mundo.
pero las medidas como una nueva constitución no avanzaban. Agua, creo que agua, por ejemplo, se pudo haber propuesto. Creo que una escuela de cuadros, un periódico nacional, medio de comunicación formal entre todos, se pudo haber avanzado seguramente. En el Stunam, en Telefonistas o en el SME había ya una radio. Uno puede fácilmente reconocer y avanzar. No hay. Y en especial de este cuadernillo, de este libro, son 9 ponencias, son 9 artículos y la mayoría son escritos del grupo colectivo que lo maneja, que maneja la idea. Cultura, trabajo y democracia. Y ponen algunos autores de renombre para que no se queje uno tanto, pero como dicen, el Víctor Sánchez es el quejoso. Pablo González Casanova es el que inicia. Le sigue Guillermo Almira. Y empieza el grupo de Arte, Cultura y Democracia. Arturo Ramos, María Teresa Lechuga, Víctor Palacio, Arturo Ramos y María Teresa Lechuga. Me da la impresión entonces que se reúne el grupo, propone sí trabajar con las ponencias del diálogo nacional, pero sucumben a la tentación de tener la mayor cantidad de ponencias, las propias. Y no hay al término, de tal manera que propiamente nota uno que ciertos compañeros se acercan bajo ciertos principios de grupo, como en este caso. Y bueno, veamos entonces cómo plantea Arturo Ramos, uno de los miembros distinguidos de Cultura, Trabajo y Democracia, su propuesta. La ponencia se llama Diálogo Nacional, Proyecto Alternativo y Programa Mínimo No Negociable.
Como decimos más adelante en la tercera parte de este libro, es indispensable que desarrollemos la capacidad de encaminar las múltiples propuestas específicas de lo que constituirá un modelo de nación completamente distinto al que hemos vivido durante mucho tiempo y que seguimos viviendo, como manifestación del cierre de cualquier esperanza de verdadera mejoría, no solamente por una perspectiva de integración que permita dar lugar a políticas de Estado capaces de organizar a toda la nación mexicana en aras de un desarrollo justo y digno, sino también dotándoles de un sentido de viabilidad en el cual corremos el riesgo, una vez más, de quedarnos meramente en las denuncias, sí, siempre justas y legítimas, pero con frecuencia insuficientes y hasta inútiles, y abonar en la creciente frustración de nuestro pueblo, que en muchos explica la ausencia de confianza y esperanza en nuestra propia acción política. Parece que están de acuerdo. Algo así como basta de generalidades y entremos a lo concreto. Parece. Por otro lado, cosa que también argumentamos en la ponencia mencionada, o sea, ya lo dijo antes y lo repite en la siguiente ponencia, él nos aclara todo y nos indica el camino. Es indispensable reconocer con la mayor precisión posible el contexto nacional y mundial en que nos encontramos. Entonces continúa Ramos. Es así que requerimos de grandes esfuerzos para superar algunas limitaciones que padecen el propio pensamiento crítico y los proyectos que a lo largo de los años han intentado resistir frente al neoliberalismo. Por ejemplo, el intento, cara- intentar caracterizar el proceso de globalización. Es curioso que diga él que solo ha habido intentos para caracterizar el momento actual nacional e internacional. Pero bueno, eso es lo que dice él. Es decir, a las formas actuales que asumen el capitalismo en el mundo entero, lo mismo que los diferentes significados que el neoliberalismo tiene, tanto en su forma práctica, las políticas neoliberales, como en su expresión teórica e ideológica, el individualismo utilitario, el pragmatismo y el pensamiento único. Dice que hay intentos y que no se logran bien, pero señala ya puntos de vista, elementos sustantivos del neoliberalismo. Paralelamente a estos señalamientos, hemos considerado que la lógica que debe exigir
la formación de un proyecto de nación alternativo que tendrá que acompañar y dirigir el quehacer de un gobierno democrático, debe enfatizar los grandes aspectos y necesita incluir toda la enorme cantidad de elementos en que se plasma la vida nacional y su vinculación con el mundo. Y dos, está obligado a lograr su integración, articulación de manera coherente y capaz de volver realidad de estos múltiples aspectos, reconociendo que esta labor no es fácil. Sin embargo, resulta de tal manera irrelevancia que por ningún esfuerzo para conseguirlo estará de más. Hay que hacerlo. La síntesis concreta. Hay que plantear todo el conjunto de elementos y sus especificidades, pero lograr la síntesis que es difícil. De esta manera, como proponemos más adelante, ya llevamos 4 párrafos donde más adelante está todo. Deberíamos de brincarnos más adelante. Queremos que una estructura capaz de lograr la necesaria integración y articulación, conjugando al mismo tiempo el sentido de alternatividad y viabilidad y considerando el contexto nacional y mundial vigente, puede hacerse en la organización de 3 sectores integrados que reflejan los componentes medulares donde la atención de un gobierno democrático requiere orientarse. Esto es decir, ya 2 párrafos seguidos donde nos dice que la complejidad de cantidad de elementos, factores y versatilidad, pero se reúnen en 3 sectores. Y dice, 3 sectores. El social, el estratégico y el externo. Santa Cachucha. El social, el sector estratégico y el sector externo. Primera vez que veo que un marxista no habla de clase obrera, de clase campesina en su lucha por reconstituirse socialmente. Son 3 sectores. Sectores a los cuales se suman como ejes que los articulan 4 políticas fundamentales. 3 sectores, 4 políticas. Ya simplificó, ya hizo la síntesis concreta de la actualidad del mundo mundial. 2. Ejes que articulan a los 3 sectores es una política industrial, una política de empleo, una política fiscal y una política
de desarrollo regional. Y por último, junto con un marco jurídico y político democrático que consolide los derechos humanos, políticos y sociales, está el destacado papel impuso, que él impuso organizado de la más amplia participación social y ciudadana, tiene en términos estratégicos, operativos y que puede volver realizable un proyecto de nación alternativo. De nueva cuenta generalizó. Pero vamos, vamos. En este esquema, el primer sector, el social, involucra cinco de los aspectos más acuciantes en términos del bienestar público e indicadores del nivel de desarrollo en las organizaciones y experiencias regionales más importantes del mundo moderno: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la seguridad social. O sea, tres sectores, cuatro ejes y ahora 6 niveles. Todos estos asuntos que en las condiciones actuales resulta imposible cubrir si no se les piensa y se les ordena de manera integral y articulada como verdaderos sistemas nacionales. El sector estratégico. Es cierto, estábamos en el social. El sector estratégico, a su vez, contempla la ubicación también como integrados de la elevación y de manera integral y articulada como verdaderos sistemas nacionales. Estos sectores estratégicos son que tienen que ser integrados, claro, dice, la electricidad, el petróleo, los transportes y las telecomunicaciones, verdaderas máquinas impulsoras del desarrollo y mecanismos para el fortalecimiento de una soberanía nacional inserta en el mundo abierto. Y finalmente el sector externo, donde se concentran los espacios de mayor vulnerabilidad económica, comercial y financiera, toda vez que es en el mundo
que es a la vez un conjunto de procesos y normatividades a través de los cuales se repliega y despliega la interacción económica con otros países donde se edifican la dependencia y los métodos de ejerción hegemónicos ante las potencias, en nuestro caso, ante Estados Unidos. Generalidades de nueva cuenta. Unos elementos que aparecen con otras tres características, las cuales están, debido al sector a que pertenecen, con una secuencia que se nota aquí que es lógica. Bien, en cuanto a las políticas enunciadas, es preciso que tenemos en cuenta el sentido político con el modelo neoliberal que se nos ha aplicado arbitrariamente. Ha puesto en juego el desestructurar la acción del Estado como garante del desarrollo nacional, desapareciendo ese instrumento fundamental que con las políticas de Estado y que con nuestro argumento se refiere a verdaderos planes de amplia cobertura encaminados a construir el aparato productivo y las cadenas productivas, lo mismo que la organización del trabajo y del empleo, el impulso equilibrado y coherente del desarrollo regional y finalmente está restableciendo la disponibilidad de recursos financieros públicos mediante, en fin, hay que cuidar esos recursos financieros públicos, el déficit fiscal y renunciando a los absurdos fundamentalismos neoliberales que a contrapelo de la experiencia de los países desarrollados despojan a nuestros estados nacionales de los recursos indispensables para proteger la vida y el bienestar de nuestros pueblos. Pues no hay concreción en lo que cultura, trabajo y democracia nos plantean. Dice, sin embargo, resulta de mayor importancia cuando hablamos de asuntos de gran trascendencia como los anteriores, insistir en que la historia ha demostrado en demasía que no hay futuro para ningún proyecto de nación y aun cuando lo hubiera, este carecerá de
Esa producción de productos debe estar sostenida en la participación más amplia de la gente que compone esta nación. Tenemos que estar conscientes de que lo único que justifica los grandes esfuerzos e importantes sacrificios por la realización del sueño de un mundo mejor, de una nación mejor, es que sea obra de la propia gente. Solo cuando los pueblos, solo cuando los pueblos conquistan y construyen con sus propias manos la realidad de tenerla y construyen los pueblos con sus propias manos, la realidad deseada es que puede decirse que verdaderamente una nación alternativa comienza a tener vida real. Entonces tendremos que decir cómo hacemos para que lo que escribió el profesor Ramos sea escrito y elaborado por los demás, no por él, como dice en este último párrafo. Programa mínimo no negociable. Durante el sexenio actual y en la medida en que nos acercamos a la coyuntura electoral, nos ha ido quedando cada vez más claro que en la configuración de una alternativa democrática de gobierno y de un proyecto de nación incluyente y justo, es inevitable identificar los márgenes de posibilidad en función de la correlación de fuerzas que priva en nuestro país, en el mundo, pero ya se había olvidado de la correlación de fuerzas, ya se nos había dicho, es el sector social, es el sector estratégico, es el sector externo. Y entonces, ¿por qué regresamos ahora a la correlación de fuerzas? Estimado profesor Ramos, no le entiendo. Por ello, sabemos que es indispensable reorientar mucho el quehacer del Estado en nuestro país. Y sabemos también que algunos cambios muy necesarios tendrán que darse en forma menos inmediata y como parte de un proceso histórico que es importante tener en claro. En este sentido, uno de los aspectos más significativos del primer diálogo nacional, desde nuestro punto de vista, fue la aparición en el seno del concepto de programa, bueno, dice, de un mínimo no negociable, mismos que fue compuesto con palabras exactas en la conferencia de don Pablo González. Y es el documento que empieza el libro, dice. Pero que de alguna manera
También estuvo presente en diversas ponencias y sobre todo en el debate y en las conclusiones de este primer evento. La relevancia de este concepto reside, por un lado, en que nos permitamos rebasar algunas imprecisiones en el uso político de las palabras que con frecuencia dificultan los consensos mínimos para la resistencia organizada. Y por otra parte, el concepto es también muy útil en la medida que logra establecer las transiciones de que un programa político de resistencia y construcción de las alternativas al puntualizar las tareas inmediatas y la participación de más largo alcance en la cual se insertan todos los, todo lo que puede construir un camino a recorrer por los múltiples sectores del pueblo trabajador y de la ciudadanía de México en la coyuntura nacional. Sin duda, óigalo bien, sin duda será necesario ampliar y profundizar la discusión acerca de los componentes de ese programa mínimo no negociable, pero al reconocer como un elemento metodológico básico y como un marco general de análisis a dicho concepto, la posibilidad de arribar a esos consensos mínimos que sustanciarán la formación de un proyecto de nación alternativa. Adquiere una gran vitabilidad en el momento histórico en que nos hallamos. Con este fin, tenemos que identificar, por tanto, aquellos aspectos del programa mínimo no negociable que se enlazan con un mayor claridad a la resistencia desplegada por el pueblo mexicano contra los intentos de reforma neoliberal más recientes y contra las consecuencias de mayor gravedad causadas por las políticas gubernamentales de los últimos tiempos. Y por otro lado, aquellos elementos que estrictamente se deben de plantear. Elementos de carácter más propositivo que perfilan ya un rumbo completamente diferente al neoliberal en rubros tan destacados como la educación, la salud, la seguridad social, los derechos sociales, los derechos indígenas y etcétera. Parece ser que el profesor Ramos tiene muy buenos deseos y nos lleva a ámbitos fuera de contexto y en especial generalizados. Es decir, si son tres sectores y no clases, si son cuatro ejes y no proyectos, pero si el programa mínimo tiene que ser efectivamente fruto de las diversas capacidades y alternativas a través de consensos,
la cosa es bastante complicada. No encontramos el programa mínimo no negociable. Como dicen, es una palabra interesante, es un concepto que es sustantivo, pero no logra ser concreto. Y esas propuestas generales, que casi siempre terminan por ser superficiales, muy superficiales, nos dejan sin palabras, sin perspectivas, sin avance. En el tercer diálogo nacional le llevé al secretario general una cuartilla con 4 puntos fundamentales y le dije, si no se logra algo concreto, este diálogo nacional y los que vengan, de principio son un fracaso. Punto. Tal cual lo presenté en como ponencia dentro de las conclusiones de la mesa en que yo estaba. No hubo, pues, al final, una o dos tareas o un programa mínimo no negociable que hiciera avanzar en la práctica a tantas organizaciones de los 5 diálogos nacionales. Ese conjunto tan amplio de organizaciones tiene que concretar los pasos que siguen. Cada vez que se convoca algún debate nacional, algún foro internacional o al análisis y el debate general de la situación, termina por desconcertarte cuando no se concreta, cuando no hay forma de evaluar y de avanzar de una sola manera. Un periódico obrero no existe en este país. Nos falta eso, no hemos avanzado propiamente. Bueno, se me acabó el tiempo, disculpen. Nos vemos en 8 días en otra añoranza de electricistas. Cuídense, tápense, estén bien. Hasta la próxima, amigos, en otra añoranza de electricistas.